Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar siempre y pedir que nuestro Dios nos dirija y que tome el control en esta mañana. Oramos, hermanos. Señor, venimos de nuevo ante tu presencia para pedirte, Padre, que, Señor, tú cumplas el propósito por el cual abrimos hoy tu palabra. Señor, que tú traigas edificación a la iglesia, desafíos a nuestras vidas, convicciones, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar y principalmente, Padre, el aliento de tu palabra. Señor, rogamos porque esta mañana tú controles cualquier pensamiento, Señor, que se aleje de tu verdad, de tu propósito, y que todo pensamiento, Señor, pueda estar doblegado a los pies de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, dirige este momento por tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé, hermanos, si ustedes en alguna celebración o algo que quieran o que tienen a veces en familia, buscan en los periódicos o en el internet o algo por el estilo donde hay alguna promoción. Dicen, mira, allá están baratos los platos. Le habrá pasado a más de alguno ahí que busca cupones, promociones, descuentos y cosas por el estilo. Mira, allá dice que pueden ofrecer comida para 8 y solo se pagan 4. ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted más o menos así? Yo quiero que ahora el tema lo hagamos más o menos así. Un día de esto fuimos por ahí a comer con la familia y vimos un lugar donde ofrecían 3 platos por 2. Y fuimos, hermano, y nos salió bastante cómodo, barato nos salió. Hasta pensamos que posiblemente la cajera o la persona que nos atendió se equivocó porque nos salió sumamente barato. Y la promoción decía 3,3 y pague 2. Y nos fuimos. Yo quiero proponerle el tema de esta mañana, que sea algo así como 1 de 4. ¿Les parece? 1 de 4. Ese es el tema para hoy. O sea, hay un combo y usted va de ese combo a elegir una opción de esas 4 alternativas. 1 de 4. Ese es el tema de esta mañana. ¿Se recuerdan, hermanos, ustedes lo que está ocurriendo en el capítulo 28 del Evangelio del Señor Jesús según Mateo? El capítulo 28 de Mateo es prácticamente, de acuerdo al escritor, a Mateo, los últimos acontecimientos que se han dado después de la muerte del Señor Jesús y precisamente de la resurrección. Y hay un pasaje donde vamos a encontrar que hay varias personas que se han enterado de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado con el Señor después de haber sido crucificado. Y hay por lo menos algunos que tuvieron la noticia, las mujeres principalmente, y unos discípulos que se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Y después de enterarse, el Señor les dice, por ejemplo, a las mujeres, les dice, miren, vayan donde los discípulos y díganle que vayan hacia dónde, que se vayan a Galilea, ¿sí? Allá nos vamos a reunir. Y entonces los discípulos reciben ese mensaje, pero también ustedes han de recordar que hay uno de los discípulos que dice, mira, si yo no veo los hoyos o los huecos en las manos del Señor y meto mi dedo y mi mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Se recuerdan de ese discípulo? ¿Quién es ese discípulo, hermanos? Tomás. Y entonces el Señor Jesús tiene que batallar en algún momento contra la incredulidad de estas personas que aun cuando saben que el Señor ha resucitado, todavía dicen, miren, yo no creo tanto. Aun cuando han tenido cerca de 3 años de estar viendo al Señor Jesús obrar maravillas, hacer milagros, resucitar muertos, sanar a personas, y dicen, miren, pero yo no creo que Él haya resucitado. Y entonces cuando vamos al versículo o al capítulo 28, encontramos allí que los discípulos habían recibido el mandato o la información de las mujeres que les dijeron, miren, vayan a Galilea porque ahí se van a juntar. Si me acompañan al versículo 16 del Evangelio del Señor Jesús
según Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús, oiga bien lo que dice, cuando le vieron, algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante, hermanos, que el versículo 17 dice que aun cuando él se había mostrado a los discípulos, algunos dudaban, pero inmediatamente de que él se presenta en el lugar, les dice, miren, toda potestad me ha sido dada, y como muestra de eso es que he resucitado, y como tengo autoridad como la tenía estando en el cielo con el Padre, y ahora tengo toda esa autoridad, les ordeno a ustedes, vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, enseñen a las personas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje, hermanos, y yo creo que usted lo sabe o lo conoce, es conocido como la Gran Comisión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es la Gran Comisión donde el Señor reúne a los discípulos y les hace el encargo. Y ahí encontramos entonces que el Señor ha transmitido y ha definido la misión. ¿Cuál es la misión, hermanos? Ir y hacer discípulos. La misión podemos decir, miren, se trata de ir y compartir las buenas nuevas de que Jesús resucitó, de que Él fue crucificado, pero resucitó al tercer día, que ha sido ascendido al cielo y que también regresará por su iglesia. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio, esas son las buenas noticias. Y el mandato es ir, o sea, vayan, cumplan el mandato de ir, vayan por todos los lugares. Algunos otros traducen esto como yendo, o sea, es una actividad constante que no se puede obviar, es un imperativo, dicen algunos, hay que ir en todo momento, yendo, compartiendo, ese es el mandato. Y lo que hay que compartir es las buenas nuevas del Señor, que fue muerto en la cruz del Calvario y resucitó, y Él nos ha dado entonces a través del sacrificio el perdón de nuestros pecados. Ese es el evangelio, hermanos. Cuando hablamos de ir y evangelizar, no se trata de decirle a la persona, mire, vaya a mi iglesia. Eso no es evangelizar, hermanos. Y está bien que usted en algún momento invite a alguien a la iglesia, porque más adelante creo que debo de mencionar algo sobre eso, pero evangelizar no es ir e invitar a las personas a que vengan a la iglesia. Eso es hacer proselitismo, y no está mal, siempre que en cuando se cumpla con el propósito de anunciar el evangelio. Entonces, uno de los aspectos de la Gran Comisión es precisamente anunciar el evangelio. Entonces, lo que ocurre es que en este pasaje el Señor les ha dado ya la autoridad, les ha dicho que vayan, que prediquen, que evangelicen, que bauticen y que enseñen. Pero ocurre, hermanos, que parece que los discípulos no le agarraron, como dicen los hipotes, la onda, ¿verdad? No le agarraron la onda. Y por eso, si usted va al libro de Hechos, en el libro de Hechos dice que el Señor también se estuvo apareciendo a muchas personas. Y también estuvo compartiendo con los discípulos, ¿cuánto tiempo, hermanos? Antes de ascender al cielo. 40 días. Quiere decir que no eran apariciones esporádicas. Fíjense que un día de estos me estaban contando allá donde trabajo, que en ese lugar hay una cierta creencia, y quizás bastante generalizada, que dicen que en cierto lugar se aparece un niño. Y dice, mire, y fíjese que mi esposo vio al niño, y tales fulanos vieron al niño. ¿Y cómo es el niño? Es que no le ven el rostro, solo le ven la silueta, o lo ven entrar o lo ven salir. Y es bastante generalizada la cuestión esa de que ahí aparece un niño. En el caso del Señor Jesús no eran apariciones esporádicas, que dicen, mira, allá como que va una sombra, yo creo que es el Señor. No, el Señor se dedicó por lo menos 40 días a reunirse con los discípulos y a enseñarles y hablarles acerca del reino de Dios.
Y yo creo que el contexto del Señor Jesús de estar con ellos cerca de 40 días o 40 días hablándoles es por lo que dice Mateo 28, 17, porque algunos dudaban. Y entonces el Señor se tuvo que sentar con ellos y les dijo, explicarles, miren, en esto consiste el reino de Dios. Y se acuerdan que fui crucificado. Sí, mire, ya llevo 40 días con ustedes. ¿Será que soy un espíritu? Por eso el Señor se dedica y se le aparece, o se le dedica a tiempo a los discípulos, se le aparece a muchas personas y hace una obra de edificar la vida de los discípulos para que estos tengan convicción de ir y predicar el evangelio. Y es a partir entonces del libro de Hechos que uno puede ver la iglesia creciendo y prosperando. No lo puede ver a partir de Mateo 28, capítulo 28, 17 y 18, 19, 20. No lo puede ver ahí, sino que lo ve hasta después cuando está el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Señor, después de haber legitimado la autoridad con que les dice a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio, también les dice, miren, van a recibir poder para poder cumplir esa misión. Y el poder es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor Jesús ha transmitido la misión, y la misión básicamente podemos dividirla en 4 puntos. De aquí usted puede escoger uno de 4, si usted quiere. Si no, agarre los 4. Id, el primer punto de la misión. ¿Qué significa ir, hermanos? Significa que yo tengo una obligación que hacer todos los días, según el imperativo que se desprende de Mateo. Id todos los días. Todos los días tengo yo la obligación de compartir la palabra. Y Pablo decía, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí. Primer punto, hermanos, anótalo en el combo de los 4 de los que usted puede elegir. Ir, cumplir el mandato a través de ir. Algunos dicen, mire, pero yo no puedo ir a otras naciones. Es que no es importante que usted vaya a otras naciones. Esos son misioneros que salen de acá y van a otras naciones. Pero cuando el Señor dice, ahí en el versículo 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, no ha de entenderse países, ha de entenderse grupos, etnias, segmentos poblacionales. Ha de entenderse que hay diferentes áreas donde uno puede ir a diario y cumplir la misión. Pero también algunos dicen, mire, pero yo no puedo hablar, no puedo evangelizar. Bueno, dicen algunos, pero sí puede ofrendar. Ok, entonces vaya usted a través de la ofrenda. Dele una ofrenda a un misionero que está en el otro lado del mundo. O ore usted por el misionero que está al otro lado del mundo. Ore por los pastores. Porque fíjense, hermanos, que creo que uno de los errores que cometemos como iglesia es creer que si el pastor no dice que vamos a evangelizar, no vamos nosotros. Si el equipo de evangelismo no se mueve, nadie más va. Y ese es un error, hermano, porque la palabra, el imperativo es ir en cada momento, y la obligación es de todos, no solo es del pastor, es de todos, no son los líderes. Entonces tenemos 1 de 4. ¿Qué dice más adelante? Hacer discípulos. Y la idea de hacer discípulos es más o menos como inscribir a alguien en una escuela donde va a aprender. Eso es hacer discípulos, tener a alguien donde yo tengo la obligación de estarle enseñando. Entonces usted ya tiene 2 alternativas del combo: ir y hacer discípulos. Si usted no puede predicar, porque dice, mire, es que a mí me da pena, hermanos, a mí se me lengua la traba, dicen algunos. Pero usted puede dedicarle tiempo a alguien y a compartir la palabra. Eso es discipular. Tenemos entonces 2 de 4. La pregunta es, hermanos, ¿ya usted escogió alguno de estos puntos del menú? Luego dice ahí la palabra, bautizándoles en el nombre del Padre. Bautizar a alguna persona dentro de la iglesia, lo que está haciendo es cumpliendo en primer lugar un mandato bíblico, que está aquí reflejado en Mateo capítulo 28, 19.
pero también implica tener cierta identidad, ya sea con la iglesia y principalmente con el cuerpo de Cristo. Algunos dicen, mire, el bautismo básicamente es identificarse con la muerte del Señor Jesús cuando es sumergido, si es que se hace por inmersión, o también identificarse con la resurrección del Señor después de salir de las aguas. No creo que este sea quizás el momento adecuado como para discutir si el bautismo únicamente en inmersión es el válido o otros nombres raros, ¿verdad? ¿Cómo le llaman, hermano? Inmersión, aspersión y no sé qué más cosas, ¿verdad? Pero eso no es el punto, hermano. El punto es el cumplimiento que uno debe de hacer respecto del mandato bíblico, bautizarse, identificarse con el cuerpo de Cristo, identificarse con una iglesia. A ver, hermanos, ¿cuántos hemos bautizado en esta iglesia en estos días? Ninguno. ¿Y por qué, hermanos? Porque quizás no tenemos candidatos al bautismo. ¿Y por qué no tenemos candidatos al bautismo? Porque no les hemos enseñado. ¿Y por qué no tenemos a quienes enseñarles? Porque no hemos ido, porque no hemos evangelizado. 3 llevamos ya entonces, hermanos. Y el último punto es enseñarles que guarden todas las cosas. Fíjense que no es lo mismo discipular y enseñarles. El discipular es, fíjense que yo a veces cuando he tocado algún tema como este con los muchachos en la célula, les ilustro más o menos así. Algunos de los jóvenes han asistido a algunas escuelas de fútbol. Y yo creo que por aquí está Aarón, no sé, por ahí. Yo creo que Aarón estuvo involucrado en las escuelas de fútbol, en equipos que llegaron a primera, creo yo, no sé, ¿verdad? Alguna idea tengo de Aarón. ¿Qué es lo que uno hace en las escuelas de fútbol? Aprender técnicas. Mira, esto lo vas a hacer de esta forma, esto lo vas a hacer así, pegarle de esta forma para que agarre curva y que baje y toda la cuestión. Cuando usted va y dice, mire, yo quiero aprender a dibujar, usted vaya a una escuela de dibujo, ¿sí? O vaya a una escuela de cocina y después cuando usted sale, se me ocurre a mí que si salen, por ejemplo, de chef les ponen un gorro, ¿verdad? Y el gorro lleva una insignia, dicen, es de la escuela de fulano de tal. ¿Sí? O si usted va a las escuelas de fútbol, ahí les ponen, ¿verdad? Escuela de fútbol La Chelona, ¿verdad? Ahí está el comercial, creo que La Chelona ya no existe. Pero alguien se identifica, entonces dice, mire, yo pertenezco a tal escuela. Eso es someterse a las enseñanzas que dicta cierto maestro. Y acá en la colonia Sacamilo y sus alrededores hay muchas escuelas de fútbol, algunos dirigidas por futbolistas que han tenido una cierta trascendencia. Por ejemplo, La Chelona, Rodríguez, Renderos, Iraeta, que sé que son nombres que para muchos son prehistóricos, ¿verdad? No saben, no recuerdan mucho de ellos, pero ahí están, futbolistas que marcaron cierta trayectoria. Entonces dice, yo salí de tal escuela. Eso es discipular. Pero enseñarse es simplemente dar una instrucción. Por ejemplo, mira, tenés que estar en la iglesia a tales horas, tenés que leer este pasaje, tenés que hacer tal cosa, dar instrucciones. En otras palabras, la enseñanza y el discipulado pudiéramos decir que van juntos, pero son 4 tareas. Tenemos la primera tarea, ir. ¿Cuál es la segunda? Hacer discípulos. La tercera, hermanos, bautizarlos. Y la cuarta, enseñarles. Tome uno de los 4, hermanos. ¿Qué va a hacer usted para cumplir la gran comisión? Usted no tiene la posibilidad de ir y evangelizar, entonces discipule. Si no puedo discipular porque no conozco mucho la Biblia, entonces dele ciertas instrucciones, enseñe. Y si no puede hacerlo, por lo menos dile, mira, ¿tú ya recibiste a Cristo? Sí. ¿Te querés bautizar? Ok, vamos y recibimos clases del bautismo, pero estamos cumpliendo la gran comisión. El asunto, hermanos, es que a veces nosotros nos limitamos a simplemente asistir a la iglesia como un fin de semana, como un día en el club o algo por el estilo, pero no estamos cumpliendo la gran comisión. Y eso, hermanos, creo que debe de preocuparnos. Yo espero, o quizás voy a pedir una disculpa por lo que digo. Cuando estaba allá atrás, antes de venirme para acá, estaba viendo
cómo se compone la población de nuestra iglesia. Creo que estamos arriba de los 40, la gran mayoría. Quiere decir que nuestras fuerzas cada día se van debilitando y la población joven es la menor cantidad en la iglesia. Y si los jóvenes no se mueven, hermanos, ¿dónde está la fuerza de la iglesia? ¿Dónde está el empuje de la iglesia? Si algunos dicen, mira, ahorita nosotros estamos trabajando para que cuando nos jubilemos tengamos para comprar las pastillas para la presión. Para eso estamos trabajando, hermano. ¿Sí? Para comprar el ungüento para la rodilla, ¿verdad? Porque ya... Para eso estamos, hermano. Pero ¿y la población joven de la iglesia, hermanos? ¿Dónde está la población joven? ¿Dónde se va a levantar el liderazgo juvenil y va a decir, miren, esta iglesia debemos sacarla adelante, hermanos? Yo le decía a un compañero de trabajo en estos días que estaba cumpliendo años, la misma edad que yo tengo, así es que no les digo cuánto tengo. Solo que él tenía 54. ¿Ve? Y él decía, mire Francis, se llama el compañero, a esta edad uno quisiera regresar unos 20 años y tratar de hacer algo más, porque uno ya a esta edad se da cuenta y dice, no, ya no doy más, ya no doy mucho. Les cuento, hermanos, no hagan la bulla, pero a mí me cuesta hoy amarrarme los zapatos. Sí, hermanos, cuando me agacho, ya cuando me levanto, ya me levanto cansado. Y como decía este hermano Seferino, me gustó esa frase, cuando íbamos a jugar fútbol decía, es que nosotros somos todos un crack, ¿verdad? Porque todo le hace crack a uno, ¿verdad? Se mueve crack, crack. Todo le truena. Pero hermanos, ¿dónde está nuestra juventud? Muchachos, escojan uno de 4. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, hay algunas formas, hermanos, creo yo, o quizás áreas de oportunidad donde nosotros podemos cumplir la gran comisión. Y yo quiero que me acompañen quizás a ver algunos pasajes considerando esta idea de que hay diferentes áreas de oportunidad para poder cumplir nuestra gran comisión. Y son 4, hermanos. Así es que también le invito a que escoja uno de 4. Posiblemente no los pueda escoger todos. Si los puede hacer, bienaventurados. A ver, hermanos, ¿alguien se recuerda lo que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo? Vaya conmigo a Hechos 2:42 o 2:41. Hechos 2:41. ¿Alguien lo lee, por favor, hermanos? Ok. ¿Cuántos se añadieron a la iglesia, hermanos? 3,000 personas. ¿Y cómo se añadieron a la iglesia? Recibieron la palabra. ¿De quién recibieron la palabra? De Pedro. ¿Qué ocurrió con Pedro? Lo que ocurrió con Pedro es que inmediatamente venido el Espíritu Santo y la gente que estaba en ese lugar cuestionaron y decían, mire, lo que pasa es que estos muchachos están borrachos, están ebrios. Y Pedro se levanta y dice, no, ellos no están ebrios. Este es el cumplimiento de la promesa. Y empieza a predicar el evangelio y uno pudiera decir, mire, esta fue quizás la primera campaña evangelística masiva. En el caso del Señor Jesús también hubieron multitudes que lo siguieron. Alguien me lee por favor ahí Mateo 9:36. Si por el tiempo no nos da, entonces se lo leo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, hermanos, una de las formas de cumplir la gran comisión es predicar de manera masiva a las personas. Yo sé, hermanos, que con alguna o con mucha dificultad dentro de la iglesia acá, alguien pudiera levantarse como un predicador de multitudes. Yo creo que es algo bastante difícil, pero no imposible dentro de los planes del Señor.
Pero si pensamos nuestra realidad, pudiéramos decir, el predicar a grandes multitudes es algo bastante complicado en nuestra iglesia. Pero lo que pasa es que estamos teniendo una idea tradicional de ir y predicar a las multitudes. Yo no sé, pero quiero atreverme a preguntar, ¿cuántos tienen más de 50 contactos en sus redes? Tienen muchos, hermanos. Ahí hay una multitud. Ahí hay una multitud. Fíjense que yo hace días vi una publicación de alguien de la iglesia y me pareció muy, muy, muy triste y lamentable, hermanos. Y recordando eso, hoy en la mañana, terminando de arreglar las cosas que el Señor ha estado dando, voy a revisar, dije, de nuevo el Facebook. Y revisé el Facebook de algunos de ustedes. Y no encontré versículos bíblicos de los que revisé. Los que lo pusieron, ahí está. Pero no encontré, hermanos. Lo que encontré fueron palabras obscenas. Lo que encontré fue memes chistosos, muy buenos, por supuesto. Porque hay memes muy buenos. Pero no encontré palabra, hermanos. Y entonces, hermanos, ¿a qué multitud estamos alcanzando? Y tenemos cantidad de contactos. Yo veo ahí 1500 contactos. Qué bárbaro popular. Pero de seguro ninguno recibe una palabra a través de las redes sociales. Y esa es una multitud, hermanos. Primera área de oportunidad, predicar a las multitudes. ¿Alguien se anota? Fíjense que hace algún tiempo yo tuve la dicha de tener cierto contacto con una fraternidad teológica, se llama Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y ellos producían una cantidad muy buena de literatura excelente, de mucha reflexión. Y eso fue hace muchos, muchos años. Quizás la mayoría de los que están acá no lo recuerda, pero estaba esta fraternidad por ahí. Y una vez nos juntamos con un grupo de muchachos ahí y dijimos, mira, ¿y por qué no publicamos algo de lo que se produce allí? Y empezamos cada cierta semana a reproducir lo que decían los textos, solo a transcribirlos. Y creo que tuvo cierto impacto. Creo que apenas empezaba a circular algunas cosas como en redes sociales, hace mucho, mucho tiempo. Pero allá hay una multitud, hermanos. Y les insisto, yo me lamenté hoy en la mañana en que volví a revisar algunas páginas y no encontré que tengamos la iniciativa de usar las redes sociales para poder llegar a otras personas. Y el Señor dice en capítulo 37 de Mateo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y hoy lo comprobé en la mañana. Si es que nos podemos ir por las redes sociales diciendo que ese es un mecanismo para que podamos compartir la palabra de manera masiva. Segunda área de oportunidad, hermanos, la evangelización personal. ¿Cuántos estamos hablando a nuestros contactos o a nuestras personas con las que nos rozamos o nos contactamos cada día? ¿Cuántos conocen de nuestra profesión de fe? Hay un pasaje que me parece muy interesante que lo podamos escudriñar o por lo menos citar ahora. Juan capítulo 1 versículo 35, si me acompañan. Juan 1:35, hermanos, en adelante. Como decía ayer, si ya lo encontró, hágame una esperita porque estoy buscándolo yo también. Juan 1:35. Dice,
Al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan se refiere a Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan está realizando la labor que ha sido mandada, que ha recibido de preparar el camino del Señor. Y tiene discípulos. Veamos quiénes son esos discípulos. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído hablar a Juan y había seguido a Jesús. ¿Quién era uno de esos dos discípulos, hermanos? Andrés. Mire qué interesante lo que hace Andrés. Si Andrés, hermanos, no hubiera tenido la iniciativa que dice más adelante, quizás la historia fuera distinta. Vea lo que dice, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Quién es este Simón, hermanos? Es Simón Pedro. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Hermanos, si Andrés no se toma la tarea de compartir lo que había encontrado con su hermano Simón, Pedro no aparecería, salvo la gracia de Dios y por supuesto la soberanía de Dios, que Dios lo hubiera llamado de manera distinta. Pero lo que encontramos aquí es una labor de Andrés haciendo un contacto personal, hermanos. Y dice que encontró primero a su hermano y le dijo: mira, hemos encontrado el Mesías que hemos estado esperando como nación. La pregunta es, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la evangelización personal? Fíjense que Pablo también en una oportunidad, cuando estaba siendo juzgado, tuvo el privilegio quizás de poder compartir y poder dirigirse a altos funcionarios. ¿Alguien se recuerda a qué funcionario Pablo le estaba hablando de su defensa y le dice: Pablo, mira, por poco me persuades a ser cristiano? Vamos por favor a Hechos 26, capítulo 26, versículo 24. Hechos 26, 24. Y dice la palabra: diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de Pablo cuando estaba siendo enjuiciado, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoren nada de esto, pues no he hecho nada, pues no he hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo, hermanos? Pablo lo que hizo fue presentar el plan de Dios para su vida, y dentro de eso le hizo: Agripa, yo sé que tú conoces el mandato y el mensaje de los profetas. Y Agripa le dice: casi que me estás convenciendo. La pregunta es, hermanos, ¿cuánta labor te hacemos nosotros con las personas que tenemos contacto? Si usted tiene contacto con médicos, hable con los médicos. Si usted tiene contacto con compañeros de trabajo, comparta con ellos. Estudiantes, maestros, cada uno de nosotros podemos hacer un trabajo personal. Podemos hacer tenemos dos alternativas en este momento, o áreas de oportunidad: predicar a las multitudes. También podemos hacerlo de manera personal. Vamos a otro punto. Trabajo en células, hermanos. Yo quiero insistir en esto. Fíjense, hermanos, que no sé si compartir algo de mucha intimidad.
Cuando el hermano Mario Rodríguez estaba en su lecho de enfermedad, eh, creo yo que él había dicho que yo llegara a visitarlo. Y cuando yo estuve con él, primero con su esfuerzo y todo, intentó conocerme. Y después cuando me conoció dijo, Luis Alonso, tú eres importante en el trabajo de las células. Ahora, yo creo, hermanos, que no es labor únicamente de los que estamos haciendo trabajo en células. Es trabajo de la iglesia, hermanos. Porque si usted no va a las multitudes, ni tampoco evangeliza personalmente, hágalo en su casa. Veamos algunos pasajes. Romanos capítulo 16, versículo 5. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? Si no lo encuentran rapidito, dice Romanos 16, 5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. Dos servidores, hermanos. Dos servidores que ustedes saben, a la luz del libro de Hechos, que no simplemente se dedicaban o todo el tiempo a predicar, sino que ellos eran trabajadores, hacían tiendas junto con Pablo. Y cuando llegaba la noche se reunían en sus casas y ahí tenían una iglesia. Pero ahora, hermanos, si nosotros podemos contar las células, no sé si me voy a equivocar, 4 a lo mucho. Allá en Llanitos, si no me equivoco, en mi casa que funcionan 2 o 3 a veces, y no conozco, y Santa Tecla. Y los demás, hermanos, trabajemos en las células. Vea por favor Romanos 16, 23. Saluda a Gallo, estoy alojado en su casa, que él pone a disposición de toda la iglesia. Sé que su Biblia tiene otra versión y dice algo distinto. Saluden a Gallo, dice. ¿Qué más? Leámoslo con fuerza, hermanos. Hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo también era alguien que tenía un trabajo importante en su casa. Primera de Corintios 16, 19, hermanos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Pablo está insistiendo, hermanos. Aquila y Priscila fueron claves en el crecimiento de la iglesia por su trabajo en su casa. Allí tenían una iglesia. Allí tenían una iglesia. Entonces, hermanos, tenemos 3 áreas de oportunidad hasta el momento. Predicar a las multitudes, predicarle o compartir a alguien personalmente o hacer trabajo en células. Hermano, si usted no asiste a una célula o no abre una célula, asista a otra. Fíjese que es tan importante que usted apoye el trabajo en las células. El hermano Onan decía un día de estos, creo que el viernes que estábamos acá reunidos, que de cierto, hermano, solo estábamos creo que 6 más o menos, 6, 8 por ahí. Dice, mire, en la iglesia, o en las células, perdón, vamos a evangelizar. Y yo creo que la gente de la iglesia o de las colonias o de las comunidades, cuando ve un grupo, dice, mire, algo está pasando allí. Vamos y podemos reunirnos. Pero si no hacemos trabajo en las células, hermanos, difícilmente también vamos a crecer como iglesia. Y la última área de oportunidad, hermanos, es a través de nuestro testimonio. Como alguien decía, puede ser que las palabras convenzan, hermanos, pero los hechos arrastran, dicen. Y a veces, hermanos, nuestro testimonio puede ser motivo suficiente para que alguien llegue a la iglesia. Y yo creo que nosotros, hermanos, podemos hacer mucho de eso. Por favor, vamos a Marcos capítulo 5, 18. Marcos 5, 18.
Si lo tiene luego, léalo, hermanos. Marcos, porque estamos ya corriendo. Marcos 5:18. Continúe hasta el 20, hermanos. Fíjense, hermanos, que el mandato es bien sencillo para este que estuvo endemoniado. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo he preguntado en esta iglesia en alguna oportunidad y la respuesta ha sido espontánea. ¿Ha hecho Dios algo en su vida, hermanos? ¿Han habido milagros en su cuerpo? ¿Han habido milagros en su familia? ¿Han habido milagros, trabajos concedidos, peticiones contestadas? ¿Por qué no vamos y compartimos entonces las cosas grandes que Dios ha hecho? Este fue el mandato al ex endemoniado. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 4, hermanos, y con esto terminamos. 8:4. Y este pasaje está hablando de la sanidad de unas personas, la sanidad básicamente del leproso. Y dice en el versículo 4, después de haber recibido la sanidad, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En otras palabras dice, mira, anda a testimonio de que has sido sanado. Solo eso, hermano. Solo eso. Tenemos 4 cosas, hermanos, 4 áreas de oportunidad y entonces escojamos una. Uno de 4. Predicar a las multitudes, usen sus Facebook, usen sus redes sociales para compartir algo bueno, hermanos. Y si no tiene, perdone que sea autoritario en esto, si no tiene nada bueno que compartir, no suba tonterías, hermanos. Porque su Facebook da testimonio de usted. Lo que usted publica en los Twitter, los muchachos dicen los Twitter, ¿verdad? Twitter se dice, hermano. Sí. Inglés de Inglaterra, ¿verdad? Twitter. No suba cosas que no edifican, hermanos. Porque a la vuelta de la esquina, usted va a publicar en algún momento algún pasaje bíblico y lo van a confrontar. ¿Cómo es que estabas hablando de la homosexualidad y ahora estás hablando de la palabra de Dios? La otra área de oportunidad, hermanos, ¿cuál era? La predicación personal, compartir personalmente. La tercera área de oportunidad, trabaje con las células o con grupos, no le llame células, hermanos. Traiga niños, invite a personas, trabaje, traiga gente que necesite escuchar la palabra del Señor. Fíjense que yo viendo algunas cosas por aquí encontré que Spurgeon, un predicador viejo de miles de años atrás, decía, miren, los jóvenes pueden hacer muchos. Y también empezaba a citar, por ejemplo, decía, hay personas ricas y pobres, y los dos tienen necesidad. Hay personas educadas y sin educación, y los dos tienen oportunidad o tienen necesidad. Hay personas orgullosas y hay humildes que también tienen necesidad. Hay jóvenes y niños que tienen necesidad. Entonces, hermanos, áreas donde podamos compartir existen. Y tercero o cuarto, hermanos, tenemos también que poder compartir a través de nuestro testimonio. Escoja uno de 4, hermanos. Si quiere, vámonos al primer combo. Ir, bautizar
o hacer discípulos, bautizarles o enseñar. Vámonos al segundo combo. Las multitudes, personalmente, el trabajo en células o con nuestro testimonio. La iglesia, hermanos, podrá crecer si asumimos con responsabilidad el mandato del Señor y no hacer como los discípulos, que decía ya el versículo 17, algunos dudaron y por eso el Señor tuvo que estar más tiempo con ellos enseñándoles. Ahora la pregunta es si nosotros dudamos del mandato de la gran comisión. Si dudamos, hermanos, entonces usted está quizás en la libertad de no cumplirla, pero de seguro el Señor tratará con nuestras vidas. Oramos, hermanos. Padre, en esta tarde te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, y te queremos pedir perdón porque fallamos, Señor, constantemente. Y quizás a veces tenemos excusas en que quizás no hemos sido enseñados en discipular, en evangelizar, pero sí nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros muchas cosas de las que podemos hablar, de las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, tú has puesto a nuestro alrededor quizás niños, jóvenes, adultos, ancianos, que necesitan, Señor, una palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir, Padre, este mandato tuyo. Enséñanos y exhórtanos por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú avives el ministerio de esta iglesia y que podamos, Señor, ver el fruto del trabajo, Señor, el respaldo tuyo obrando a través de esta iglesia. Señor, permítenos alcanzar multitudes, permítenos alcanzar personas, colonias, para que tu nombre sea honrado, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que esta palabra, Señor, fortalezca, Padre, nuestras convicciones y también, Padre, nos ayudes a crecer como iglesia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.